La historia oficial nos dice que no hubo otro lugar con mayor número de sacrificios humanos que los llevados a cabo por los aztecas. Sus rituales de terror en los que abrían el pecho de su víctima y sacaban su corazón han perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, nuevas corrientes revisionistas sugieren que quizás tales actos sanguinarios jamás ocurrieron. Bernardino de Sahagún es considerado por muchos el autor del primer tratado de etnohistoria. Su obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España, ha sido tomada como base para el estudio histórico de las antiguas civilizaciones mesoamericanas y en particular de la mexica. En ella, Sahagún describe con horror muchas de las festividades en las cuales el sacrificio de seres humanos tenía lugar. Algunos sacerdotes vestían las pieles de los representantes de los dioses Izpapalotl, Opostli, Quetzalcóatl, Toscatozi y Huitzilopochtli. Los sacrificios más comunes que describe Sahagún son la muerte por decapitación y la extracción del corazón, y aclara: No creo que haya corazón tan duro que, oyendo una crueldad tan inhumana y más que bestial y endiablada como la que arriba queda puesta, no se enternezca y mueva a lágrimas y horror y espanto. Ellos venían ya con un esquema mental y con una idea justamente de criminalizar, diríamos ahora, a los antiguos gobernantes, a los antiguos dirigentes de nuestros pueblos, y de esa manera justificar su conquista, su avasallamiento, su sometimiento a lo que debiera de ser la ideología occidental. Hay que recordar que los informantes indígenas estaban enclaustrados en Santiago Tlatelolco bajo la supervisión de frailes españoles en un régimen muy opresivo, en el que había una censura por parte de la Iglesia y de la corona, una censura que llevaba a la pena de muerte a quien osara contravenir las ideas oficiales. El libro de Sahagún tiene una cantidad enorme de errores. Uno de los errores más grandes es de que tanto habla en primera persona, o sea, como si los hechos le constaran a él hubiera vivido los hechos. Por el otro lado, de repente habla en tercera persona, como que alguien le está contando o alguien le está informando. La mayor parte del texto es en tercera persona, pero no se sabe quiénes son sus informantes. Se habla que fueron los alumnos de la escuela de Tlatelolco a los que ellos enseñó el español, el castellano, y les enseñaba la religión, y según era una escuela de artes y oficios. Pero esos informantes, en el supuesto de que sean ellos, porque nadie ha aclarado el dato, ya estaban hechos a la forma de pensamiento español. Sin embargo, Sahagún no fue el primero en describir estos actos rituales. El primer español que habló sobre los sacrificios fue Hernán Cortés, quien en su primera carta al emperador Carlos V redacta: Todas las veces que alguna cosa quieren pedir a sus ídolos, toman muchas niñas y niños, y aún hombres y mujeres de mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos, los abren vivos por los pechos y les sacan el corazón. Estaban vigentes las leyes de Alfonso el Sabio, que decían que cualquiera que conquistase un territorio sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Entonces, lo que hizo Hernán Cortés, pues en España le podía llevar al cadalso, a una ejecución. Entonces hay que entender en su contexto las cartas de relación. Hernán Cortés era un hombre muy astuto, y entonces alteró todos los hechos para él quedar bien. Él sabía que lo iban a juzgar tarde o temprano, y él no iba a escribir de su puño y letra un texto que después le iba a llevar a la pena de muerte. En base a su formación, en base a sus propios conceptos, fue que llevaron a cabo la conquista, cuyo único objetivo o principal objetivo era el hambre del oro. Y así lo declara Hernán Cortés abiertamente, lo declaran la mayor parte de los cronistas. Y si para obtener el oro era necesario matar, era necesario avasallar, era necesario asesinar, era necesario quemar pueblos enteros, los españoles lo practicaron sin ningún escrúpulo. El conquistador Bernal Díaz del Castillo
también alude al sacrificio humano en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Parece ser, como Montezuma era muy devoto de sus ídolos, Tezcatepuca y Huichilobos, uno era dios de la guerra y el Tezcatepuca el dios del infierno. Y le sacrificaba cada día muchachos para que le diesen respuesta de lo que habían de hacer con nosotros, que la respuesta de sus ídolos era que no curase de oír a Cortés. Diremos que Bernal del Castillo comete un error garrafal desde el título de su libro. En primer lugar, no es un libro de historia. Un libro de historia es, se consultan las fuentes, se contrastan, se hace un análisis crítico, etcétera, etcétera. Él narra lo que él le pasó, puede ser una novela, no un libro de historia. El libro de Bernal del Castillo tiene un defecto de origen, que es que él empieza, o confiesa que empieza a escribirlo cuando tenía 80 años, y él participó en la conquista cuando tenía 30, 35 años. Es difícil creer que la memoria sea tan precisa o tan exacta, transcurridos 40, 45 años, como para que se acuerde de los detalles, para que se acuerde de... Entonces se observa claramente que él va siguiendo el libro de historia de México de Gomara, que era el historiador oficial de Hernán Cortés. Se ve que lo tiene enfrente cuando va relatando los hechos, porque además sigue la misma secuencia, la misma crónica de Gomara, y lo va desmintiendo en algunas partes y otras las va afirmando. La religiosidad de los mexicas, basada en el culto a Huitzilopochtli, permitió la expansión y control sobre gran parte de los territorios vecinos. Y fue precisamente a esta deidad solar a quien se dedicaban las inmolaciones humanas. Las víctimas eran prisioneros de las guerras floridas. Antes de ser ofrendadas, se les trataba como dioses. Al llegar la fecha del Panquetzalistli, las subían a la cima del templo y las recostaban sobre el Temalácatl o piedra sacrificial. Ahí era sujetado de brazos y piernas, mientras el sacerdote principal empuñaba un tecpatl o cuchillo de obsidiana, y con un fuerte golpe le abría el pecho, para después extraer el corazón, depositarlo en una vasija, quemarlo y ofrecer el humo a los dioses. Posteriormente, el cuerpo era arrojado por las escaleras del templo y finalmente era decapitado y desmembrado para ser consumido por los guerreros y la nobleza. Para los españoles, estos actos fueron la principal justificación para erradicar a la cultura mexica, conquistar el territorio y destruir los templos e ídolos. Hubo una reglamentación en España, las leyes de Burgos de 1511, en donde decían que solamente si había sacrificios humanos y canibalismo o sodomía podían adueñarse de las tierras. Según los cronistas españoles, cada persona tenía un significado y era sacrificada con un propósito específico durante una fecha en particular, de tal forma que los sacrificios ocurrían durante todo el año, siendo las víctimas hombres, mujeres, niños, cautivos y esclavos. Si a una deidad la va a representar un esclavo, entonces ¿en dónde está el papel de la jerarquía de la deidad? Pues si la va a representar alguien, pues elijo al hijo de un noble, al hijo de un principal, para que sea el que represente a la deidad a la cual se le va a sacrificar algo. Una deidad no puede ser representada, y mucho menos en un acto ritual, por un esclavo. Tiene que ser siempre un principal, si no es válido, simplemente. Ninguno de los cronistas, ninguno, se pone de acuerdo con respecto a en qué consistía el sacrificio humano, ni mucho menos sobre quién se practicaba. Unos dicen que se practicaba sobre las doncellas, otros que se practicaba sobre los jóvenes, otro que se practicaba sobre los prisioneros de guerra, otro que se practicaba sobre los reos. No hay acuerdo entre ellos. Totonatio ye omotlaticino, totonatio ye omospoliocino igual sentayualoyan otechkawili. Mas animan timosentlalican, matimonechikokan igual toyolnepantlan, matiktlalican nochi intlen toyolo kitlasotla.
Los códices originales que todavía se conservan son pocos, pero se sabe que en la mayoría, tanto prehispánicos como coloniales, aparecen retratados la religión, costumbres, economía y en general su modo de vida, incluyendo por supuesto su cosmovisión. En algunos se relata la forma en que los sacrificios se llevaban a cabo. Si el sacrificio humano fue una invención de los conquistadores para justificar su saqueo y codicia, entonces, ¿qué hay de estos códices o las piedras y grabados en los que los sacrificios y el canibalismo se ilustraban? ¿La visión europea podría haber sido alguna tergiversación de los códices? ¿O realmente presenciaron los sacrificios y la antropofagia? En los códices poshispánicos, ahí sí vas a encontrar cantidad de dibujos en donde en el Templo Mayor, por ejemplo, escurre la sangre por todas las gradas y arriba 4 sacerdotes están sosteniéndolo por las extremidades y un quinto le está abriendo un boquete en el pecho y sacando el corazón. Pero en los códices mixtecos debemos buscar lecturas laterales porque no se demuestra un verdadero sacrificio humano. En el juego de pelota del Tajín, me parece que en el de Chichén, aparece la escena de un personaje sentado con la cabeza a un lado y que están saliendo 7 serpientes de la oquedad en el cuello. Ahí también es otra lectura, nos está hablando de bioenergía seguramente, bioenergía humana que se entrega en el momento de una muerte. Que nos hablan efectivamente de un lenguaje simbólico, en donde el cuerpo humano en particular, pero en realidad todo el conjunto de la naturaleza, tiene un simbolismo transmutado a una cosmovisión que se ha preferido verla como un aspecto religioso, pero sin comprender todos sus planos y todas sus capacidades para poder introyectarlo a la vida de las propias sociedades, pero también representado en la naturaleza misma. Sahagún describe a los mexicas como idólatras y supersticiosos adoradores del diablo, destacando a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca como los principales. Los sacrificios representaban el alimento de los dioses y con ello aseguraban el sustento y beneplácito de estos. Las deidades eran descritas por Sahagún y otros evangelizadores como demonios sedientos de sangre humana que exigían innumerables víctimas a cambio de favores y la continuidad de la vida. Se creía que estos sacrificios y el ofrecimiento de sangre y corazones permitiría la permanencia de la vida. La palabra Dios no existe en náhuatl. Entonces, ¿dónde sacan que las deidades y que los dioses y que no sé qué? Pues no existen, ni siquiera el concepto de Dios. Y entonces confunden absolutamente las cosas. Como no sabían náhuatl, dicen que Quetzalcóatl hacen una traducción literal, dicen la serpiente emplumada. La serpiente era el símbolo de la sabiduría. Y lo que quiere decir la palabra Quetzalcóatl es hermosa y venerable serpiente, conocedora, sabedora. Y que era lo que se practicaba en las culturas del México antiguo, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del hombre, el conocimiento de las personas, que es una idea total y absolutamente distinta al pensamiento occidental, incomprensible para el pensamiento occidental. Coatl, como elemento de la naturaleza, es vibración ondulante, aparte del nombre que se le da a las víboras, vibración que ondula. Y Quetzali es hermosura, entonces es vibración hermosa. ¿Y qué es lo más hermoso que tenemos nosotros? Es la vida. Entonces, si vibración, otros sinónimos, energía, y la vida vital, energía vital. Entonces, Quetzalcóatl, desde un punto de vista mucho más profundo, es energía vital y no serpiente emplumada. Los llamados dioses son representaciones cosmogónicas de ciertas fuerzas, ¿no? Y entonces no hay dioses, simple y llanamente. Por ejemplo, usted le dice a un hablante de la lengua que Citlaloc es el dios de la lluvia, le va a decir, no, es lo que bebe la tierra. Ellos lo que hacían era entender las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad y representarlas, ¿no? Hécat era el viento, Tlaloc la lluvia, Huitzilopochtli era la voluntad,
no eran dioses. Esto de dioses y demonios, pues es una idea europea. Para ellos, por ejemplo, Tlaloc era la lluvia misma. Tlaloc viene de Tlali, que es tierra, y Octli, que es licor. Tlaloc es el licor de la tierra, no es un dios. Los cronistas españoles decían que el corazón debía continuar latiendo para que éste fuera aceptado por las supuestas deidades. Sin embargo, una nueva duda surge. Si nos preguntamos si un cuchillo de pedernal era capaz de abrir el pecho y, sobre todo, para extraerlo tan rápido que el corazón aún latiera al ser extirpado. Entrevistamos a un doctor que era director del Hospital General. Le preguntamos también sobre extracción de corazón y le leímos los textos. Dice, eso también es una patraña. Dice, porque nosotros como médicos, como cirujanos, para poder abrir un corazón, metemos una sierra en el esternón y luego unos forceps para abrir el pecho. Y luego, para sacarlo, no sale como si fuera una manzana. Hay que estar cortando cientos de ligaduras de diferentes grosores y tamaños, desde las mayores, que son las arterias y las venas, hasta todos los vasitos, dice. Y cuando eso sucede, ya el corazón no late. Sacar el corazón no es una cosa sencilla, dice el doctor Hasler. Es una cosa complicada. Si se va a sacar por el lado del esternón, o sea, abriendo las costillas, abriendo los huesos, es una cosa casi imposible. O sea, se requiere un material con tal virtud para cortar, afilado de tal manera que no es cosa sencilla. O sea, la forma más sencilla podría ser sacarlo por abajo de las costillas, sacar el corazón, pero que también no es una obra sencilla porque hay una cantidad de tejidos, de tendones y de músculos que hay que romper antes de poder extraerlo. El abdomen sería una vía, pero sería más tardado, y ahí sí tu paciente a lo mejor no pudiera sacar un corazón latiendo. Otra teoría casi irrefutable de que los sacrificios humanos fueron innumerables son los llamados tzompantlis o hileras de cráneos. Se han encontrado restos de tzompantlis y los conquistadores españoles narran con horror el sinnúmero de cráneos que se veían en estos monumentos. Nos ponemos a pensar, pues es una costumbre de todos los pueblos enterrar a sus muertos en los templos. Si se encuentran esqueletos en un templo católico, en ningún momento se va a decir que fueron producto de un sacrificio humano, sino al revés, que era gente muy santa y muy buena que los enterraron en el templo. En cambio, se encuentran esqueletos en un teocalli precuautémico, inmediatamente dicen que son producto de sacrificios humanos. En Teotihuacán y en otros centros ceremoniales se han encontrado también entierros con infantes, con niños, con niñas, con personas de un alto grado ceremonial, sacerdotal se llama, o incluso religioso o guerrero, pero esto no podría tampoco, no podríamos tan fácil decir que se trató de un sacrificio salvaje, sino que fue motivo de la sacralización precisamente de estas personas. No podemos saber si fueron sacrificadas, es decir, con vida fueron enterradas o con vida y gozando de salud fueron asesinadas, sino que una vez fallecidas pudieron haber sido motivo de un entierro religioso. Pues siempre a los arqueólogos que conocemos les hemos dicho que nunca van a encontrar nada absolutamente en la zona de Templo Mayor. Si van a encontrar algunos cráneos perforados son de personajes importantes. Es una costumbre que no se ha perdido, sobre todo en zonas del Estado de México, del Estado de Michoacán. Se fueron guardando los cráneos de personas que habían hecho mucho bien a la población, pero no son cráneos de sacrificados, sino de personas importantes. Maikil kawakan kinelhuisque ni pilwan, kenin oksepa cueponiki totonatio, kenin xochitic ixayactzin mowalnemilis, iguantech momactilis ichicahualis, tikmatih oksepa mowalwilis, oksepa moquisaltis iguan yancuican, techtlahuililiquio. Cualquier instrumento que encuentran, por ejemplo una vasija, dicen que ahí es donde se ponían los corazones.
Entonces hay toda una industria y un gran prejuicio en donde todo se relaciona, tenga o no tenga que ver con sacrificios humanos. Todo lo que se trata en las fuentes acerca de los sacrificios humanos, descubrimos que no hay un solo testigo visual. Entonces, por lo tanto, empezamos a descartar todo lo escrito desde el siglo XVI con respecto a los sacrificios humanos. Los académicos actuales, los grandes investigadores que tienen pues su nombre inscrito en letras de oro, incluso en los museos en vida, tienen pues todo que perder, ¿verdad? Si se desdicen de lo que ya han ido construyendo. Es un edificio, son catedrales enteras las que se han construido a base de mentiras en toda la historia humana. El que un investigador, un académico se desdiga, pues toca el ego, toca la individualidad, algo fundamental para la cultura occidental. Una comunidad que practica los sacrificios humanos de la forma en que lo narran los cronistas españoles es una sociedad enferma, es una sociedad desvergonzada, es una sociedad decadente. Y la herencia que tenemos de los antiguos pobladores es totalmente distinta. Lo que nosotros podemos observar, lo que podemos ver, cómo conciliar las maravillas que nos encontramos a cada paso con una práctica tan nefasta como los sacrificios humanos, pues con tantito de razón, con tantito de inteligencia. ¿Por qué? Porque la parte del mito es lo que no se ha desterrado a través de la historia, ¿no? Ya sea desde el punto de vista científico, histórico, de la tradición oral o antropológico, las pruebas sobre la existencia del sacrificio humano no dejan de encerrar múltiples interrogantes, dudas que surgen tan pronto el velo del estigma es removido. Únicamente si esas evidencias son analizadas desde una perspectiva más crítica, será posible conocer el pensamiento de una cultura tan sobresaliente como la china o la griega, que ha sido injustamente devaluada.